Hola, hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual volvemos a traer de vuelta un dispositivo Blu-ray de la marca Samsung. Modelo correcto es BD-C6500. Ya habíamos presentado aquí en el canal un modelo idéntico y pues todo muy bien. De hecho, pues ya se vendió casi de ese tiempo que lo anunciamos, y esta es otra unidad. Sin embargo, el video lo vamos a hacer así como que muy abreviado. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo el control remoto, y en teoría, aunque no tuviera el control remoto, yo podría navegar entre este menú que estamos viendo. Esta es la interfase del dispositivo Blu-ray que vamos a presentar, pero por lo visto sucedió algo parecido con otro equipo que tenía aquí guardado, y lo que pasa es que muy seguro alguien desactivó la función de AnyNet Plus, y al desactivarla pues ya no te permite manipular el dispositivo con el control remoto de la televisión. Entonces es por esa razón que vamos a hacer este video así abreviado, no tan profundo, y solamente vamos a insertar discos, conectar dispositivos. Si nos permite reproducir, pues adelante, ok. Entonces, pues bueno, sean bienvenidos. Por favor, apóyennos con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, entonces vamos con lo primero, lo estético y lo físico. Estéticamente luce muy bien. Este equipo está muy bien conservado. Ya es difícil encontrar equipos electrónicos que estén en buenas condiciones y sobre todo que estén funcionando. Es decir, estética y funcionalidad al mismo tiempo. Siempre va a estar faltante una de las dos. Entonces, en este caso, este equipo sí está muy bien estéticamente, y técnicamente, pues bueno, ya que consiga el control remoto, vamos a activarle de nuevo el AnyNet Plus. Y si es que lo llego a conseguir, voy a grabar un video corto haciendo las funciones ya con el remoto. Ok, bien, entonces física y estéticamente está muy bien, no tiene daños y tiene un diseño muy elegante, diferente a otros dispositivos Blu-ray que hemos presentado. Digo, hay otros que tienen diseños muy suaves también, pero este tiene cierta forma de elegancia. Y aparte, en la parte superior, el logotipo de Blu-ray es retroiluminado. Ok, ahí lo pueden ver. Vamos a apagar en unos momentos la luz para que vean cómo luce. Vamos a apagar la luz. Ahí está. Ok, ahí lo pueden ver. Y de hecho los controles en el panel frontal son del tipo toque. Ok, controles tipo touch. Ahí vemos de izquierda a derecha expulsar, bandeja o cerrar. Sigue después stop o detener. Eh, Ignoren al gato que anda renegando ahí al fondo. Ok, este, ok, quedamos en el botón reproducir, pausa, y también este botón que es encendido y apagado. Ok, esos son del tipo touch. De este otro lado no tenemos nada. Aquí es donde se abre y se cierra la compuerta. En unos momentos más vamos a verlo. Y pues el logotipo en la parte superior les digo que es retroiluminado Blu-ray Disc. Se ve muy suave. Ok, y los dígitos en el panel frontal también se alcanzan a distinguir muy bien. Ok, ok, ¿qué podemos hacer con este dispositivo Blu-ray? Bien, sus capacidades o alcances: solamente acepta discos originales, es decir, no podemos reproducir discos copia piratas. Solamente películas originales Blu-ray que sean región letra A. Para el disco DVD va a aceptar región número 1. Acepta originales y copias, desde luego. Y por supuesto discos compactos originales grabados y en formato MP3. También va a ser posible reproducir memorias USB tipo flash, y también discos duros externos, ya sea estado sólido o los tradicionales discos duros mecánicos. ¿Ok? Y los tipos de archivo de video que nos va a aceptar son del tipo AVI, archivos MP4
y MKV archivos Matroshka. Ok, bueno, eso es prácticamente a grandes rasgos las capacidades técnicas de este equipo. Hay otro equipo muy similar que presentamos aquí en el canal, es prácticamente el mismo modelo, pero en lugar de 6500 nos referimos al modelo 6800. Es exactamente igual, incluso hasta se ven iguales, solamente que en la parte superior no está iluminado el logotipo de Blu-ray y trae pues un logotipo que dice 3D y aparte, ¿qué más? Bueno, esa es la característica principal, que es compatible con películas en formato 3D. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la reproducción de material. Ya lo tenemos todo listo. Ok, aquí inclusive en el puerto USB le falta la tapita. Lleva una tapita de plástico, pero en este caso pues se le cayó. Ahí se alcanza a ver el pequeño orificio donde iba afianzada esa tapita, pero ya no la trae. Okay. Igual pues no le afecta, es solamente cuestión estética. Okay. Bien, vamos a tocar aquí en Stop para que vuelva a dar el menú, porque de forma automática comienza el salvapantallas. Okay. Este equipo ya no se logra conectar a internet, aunque en la parte superior nos indica sitios como Netflix, Vudu, Hulu, Pandora, etcétera. ¿Okay? Ya solamente nos sirve para reproducir material en discos y en medios extraíbles a través de USB. ¿Okay? Bien, vamos entonces con la reproducción de discos. Tocamos. Inclusive la bandeja donde va instalado el disco está así como que muy elegante. Tiene un trazo muy agradable porque tiene unas como rayitas. No sé si la cámara lo alcanza a distinguir. Va a llegar a un punto en el cual se me pierde el zoom, pero miren, unas como rayitas, todo muy suave. Acá el logotipo de Blu-ray Disc. Y pues bueno, es un Blu-ray así como que medio elegante. Ok, está muy agradable. Vamos a empezar con esta primera película. Ok, ahí está Flight. Ok, es Blu-ray original. Ok, les comento que el gato que estaba llorando hace unos momentos, lo que pasa es que tenemos una gata y acaba de tener un gatito, entonces como que de repente en su lenguaje le habla. Ok, sí, por eso se escucha un gatito ahí al fondo. Ok, ahí está leyendo la película. Oh, incluso el gato aquí está dormido. No sé por qué lo anda buscando en otra parte. Necesito dar un giro. Bueno, en lo que lee la película. Ahí está mi gatito. Ese es el nuevo miembro de la casa. Yo no sé por qué la gata lo está buscando en otra parte. Ok, ahí está la película. Ok, está muy bien. Vamos a quitarle el audio para no caer en copyright. La calidad de imagen es excelente. Ok, se mira bastante bien. Así como se ve externamente, también al momento de reproducir está súper bien. Genial, se ve genial. Ok, y pues bueno, como les digo, no tenemos el control remoto. Si tuviéramos, bueno, si tuviéramos activa la función de AnyNet Plus, con este remoto de la televisión se podría controlar, pero no podemos hacer absolutamente nada. Ok, este equipo ya lo tengo desde hace unas semanas, pero no había grabado este video precisamente porque no tengo el remoto, pero pues ya de una vez decidí grabarlo. Ok, la única diferencia de que teniendo el remoto es que vas a poder navegar en todas estas opciones. Por ejemplo aquí, bueno, porque lo tapa el indicador este que dice silenciar, pero es reproducir, ajustes, escenas, extras, etcétera. Ok, así. A ver, vamos a intentar reproducir manualmente a ver si nos deja. No, no nos deja. Ok, ok, forzosamente sí hace falta el remoto. Pero bueno, este es un ejemplo para que vean que sí está leyendo las películas. Ok, ahí está. Blu-ray original.
Los Blu-rays que son copias no los acepta. Ok. Vamos a ir con esta película, un clásico en DVD, en región 1, original. Ok, ya lo identificó la película, están los avisos antipiratería y solamente vamos a esperar a que llegue hasta la parte del menú. Ok, está avanzando, todo muy bien. Ok, este es el menú. Es una película, un gran clásico que es Night of the Living Dead. Ok, déjame ver si me permite reproducir. Sí, entramos aquí a... Ok, déjame ver a ver si me deja reproducir con el botón de play. Al ser un menú muy básico, muy sencillo. Ok, yo creo... No, creo que ya está muy adelante de la película. Ok, ahí está reproduciendo. Tiene audio, por supuesto, pero lo he cancelado por cuestiones de copyright. Miren, vamos a escuchar un poquito. Ok, ahí está. Eh, vamos a detenerlo. No tiene lamentablemente controles para adelantar o regresar. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Solamente estamos comprobando que sí estén reconociendo los discos de manera correcta. Okay. Vamos a ir ahora con una película DVD copia. DVD copia. Y ya tiene unos rayos, aquí está rayado el disco. Okay. Aunque ya tiene silencio. Y ahí está el menú. Si se fijan, cada película prácticamente pues sí la reconoce de manera correcta, sin problema. Vamos a darle play. Ahí está play. Esta sí la va a tocar desde el inicio porque, pues bueno, el menú es sencillo y en algunos otros casos sí es necesario el remoto para navegar e indicarle exactamente qué es lo que quieres que haga. Okay. Igual tiene audio. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, muy bien. Esto fue DVD copia. Ahora vamos a ir con un disco CD en formato MP3 con la biblioteca de música de YouTube. Está. Okay, y vamos a bajarle más el volumen. Cuando es CD si se eleva mucho el volumen. Casi siempre pasa lo mismo en todos los dispositivos. Ok, en este caso, como este disco fue grabado como disco de información, entonces sí me parece que también va a hacer falta el control remoto. Vamos a darle play. Pero efectivamente sí va a hacer falta porque necesitamos, ahorita está señalado la categoría de videos, necesitamos pasar a la categoría de música, que es esto. Ok, y ya entrando a la categoría música van a aparecer todas las canciones y de esa manera vamos a poder dar enter o play sobre alguna de ellas y ya con eso ya empieza a reproducir. Mientras tanto no es posible reproducirlo. Okay, no porque no sea compatible, sino porque no tenemos cómo indicarle que necesitamos cambiar de categoría. Ok, vamos a cerrar. Ok,
Muy bien, vamos a ir ahora con el contenido a través de USB. En este caso, primeramente lo vamos a hacer con este disco que es capacidad de 300 gigabytes. Es un disco tradicional mecánico, ok, hard disk drive. Conectamos y una vez conectado, aquí en la pantalla se supone que nos debe aparecer un cuadro de diálogo diciendo que hay un dispositivo USB conectado. Ok, ahí está. Vamos a hacer acercamiento y dice que si nuevo dispositivo está conectado, lo reconoce como 0 letra AS. Que si queremos tener acceso, vamos a darle play. Ok, no nos permite tampoco, a fuerzas necesitamos el control remoto. Ok, pero lo que más importa es que ya reconoció que tenemos este disco duro insertado, y ya una vez conectado y teniendo el remoto, pues ya igual accedemos, seleccionamos la categoría video, música o fotografía y solamente escoger el archivo y listo, a reproducir. Ok, vamos a expulsarlo. Ok, ok, muy bien. Vamos ahora a tratar de que dé lectura a una memoria USB. Esta es de 8 gigabytes. Y lo mismo va a aparecer un cuadro de diálogo, el cual nos dice que hay un nuevo dispositivo conectado. En este caso lo reconoce como Storage Media y dice que si queremos tener acceso al dispositivo. ¿Okay? Tampoco no vamos a poder porque es necesario el remoto. ¿Okay? Vamos a extraerlo. Hay una característica que se me pasó por completo mencionar en este video, y lo que pasa es que tiene una característica muy suave estos modelos, tanto este como el que es en tercera dimensión, porque ambos tienen en la parte posterior salidas para sistema de audio de 7.1 canales. Me parece que es, ¿cómo le llaman? Eh, bueno, ahorita lo vamos a apagar y vamos a mostrar la parte posterior de este dispositivo. Ok, vamos a apagarlo. Eso sería prácticamente ya lo único que se puede hacer. Ok, ya lo apagamos. Muy bien. Vamos a desconectar. Aquí también. Ok, y le vamos a dar la vuelta. Muchos dispositivos cuando los traigo se siente como que están muy manoseados por aquí en la base, entonces muchos de ellos yo los limpio con limpiadores especiales para que no se sientan así como que te da, al menos a mí me da como cierta cosa tocar un dispositivo que se siente ya muy sucio de la parte de la base. ¿Okay? Y ahorita ya está, se siente muy agradable tomarlo. ¿Okay? Muy bien, miren. Ok, acá. Ok, muy bien. Sistema análogo de 7.1 canales, son salidas. Y vemos que tenemos para el subwoofer, el central, surround, de enfrente, de atrás, frontal, etcétera. Y ahí está la región, tanto para DVD como para el Blu-ray. ¿Okay? Para aquellos que quieren tener un Blu-ray y conectarlo para que tengan como que un sistema home theater, este equipo está con la capacidad de manejar sistemas como este. Ok, entonces ahí está. Este es el modelo, el serial number, terminación 19J, okay, BD-C6500. Okay. Todo esto es producto de importación, okay. Es importación, no son productos nacionales. Salida HDMI, conexión para RCA clásico o tradicional, amarillo, rojo, blanco, componente, salida de audio digital tipo óptico, y bueno,
Eso prácticamente es todo. Salía para, bueno, conexión para Ethernet, pero ya vimos que no se puede conectar. ¿Ok? Bien, entonces prácticamente eso sería todo. ¿Ok? El equipo le está haciendo falta el remoto para la mayoría de las situaciones, de los casos aquí con discos, tanto discos tradicionales como discos duros, memorias. Es fundamental tener el remoto. Bueno, más allá que el remoto, es fundamental reactivarle lo que es la función de AnyNet Plus. Vamos a ver aquí en la parte, a ver, oh sí, aquí lo tienen, para que vean que no es invento de uno. Aquí van a ver que dice AnyNet Plus. Ok, ahí está. Esta función AnyNet Plus nos permite utilizar el control remoto de la televisión para manipularlo. Ok, pero solamente se puede manipular estando conectado por HDMI, porque si te conectas por RCA ya no puedes, aunque tuvieras el, bueno, si usas el control remoto de tu televisor ya no lo puedes manipular la unidad solamente por HDMI. ¿Ok? Para ese caso, la única manera sería tener el control remoto original de Samsung, y de esa forma vas a poder manipularlo en cualquier situación, no importa si estás conectado a HDMI o con los cables de colores RCA. ¿Ok? Muy bien, pues llegamos al final de este video. Les recuerdo que este y muchos productos más están disponibles a la venta para quienes estén interesados en adquirirlos. Adelante, ok. Nos pueden escribir a Instagram, ok. Igual pueden buscar la publicación, busquen con el mismo título del video y los va a llevar a la plataforma de colores amarillo y azul, ok. Bueno, llegamos al final de este video. Si les gustó, apóyennos con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Bye bye.